En la antigua Roma, intentar escapar no era solo un acto de rebeldía contra el dueño, era una afrenta contra todo el orden romano. Para las mujeres esclavas que se atrevían a huir, la primera y más dura condena era ser marcadas con un hierro candente, una señal imborrable que las señalaba para siempre como fugitivas. Este no era un simple símbolo, era un castigo cruel, diseñado para infligir dolor, humillación y controlar a las esclavas mediante una marca visible. Generalmente, el hierro se aplicaba en la frente, imposible de ocultar, con las letras F o VG o incluso una inscripción entera como Teneo te fugitive, te sostengo, fugitiva. Esta marca las convertía en un espectáculo público, una advertencia clara para quienes pensaran en escapar. Las mujeres marcadas eran vistas no solo como propiedad, sino como propiedad manchada y corrupta, alejadas para siempre de la vida normal y del respeto social. Ni siquiera disfrazarse les permitiría pasar como ciudadanas libres. El momento de la marca era público, acompañado muchas veces de insultos y golpes, una experiencia que dejaba heridas visibles y profundas cicatrices psicológicas. En una sociedad romana donde la apariencia y la modestia femenina eran rigurosamente controladas, sufrir una quemadura dolorosa y desfigurante en el rostro significaba la pérdida de cualquier dignidad femenina, expulsándolas incluso del mínimo respeto reservado a las mujeres. Pero las humillaciones no terminaban ahí. Otra forma de castigo para las esclavas fugitivas era ser encadenadas en la entrada de la casa, el ade llanuan, una práctica diseñada para humillarlas y amedrentar a quienes contemplaran la escena. La puerta de una domus romana no era solo acceso físico, sino un símbolo social. Ser encadenada allí significaba convertirse en una advertencia viviente, parte del mobiliario doméstico como símbolo de castigo y control. Expuestas al sol, al frío y a la mirada implacable de los transeúntes, estas mujeres quedaban sujetas con grilletes de hierro, a veces amarradas a columnas o paredes, en plena vista pública para que nadie olvidara lo que ocurría con las esclavas rebeldes. Esta exposición pública era especialmente cruel para las mujeres, en una cultura donde el honor y la vergüenza estaban ligados profundamente al género. Ser exhibida en estado de sumisión o incluso parcialmente desnuda era una forma de violencia psicológica, no solo un castigo físico, sino una estrategia para humillar completamente y romper el espíritu. Las esclavas encadenadas también podían ser privadas de alimento y atención básica durante días. Incluso en las comedias y sátiras romanas, como las de Plauto, se mencionan escenas donde las esclavas sufrían estas humillaciones, lo que confirma que no era algo excepcional, sino parte del día a día en la vida romana. La arqueología también ha encontrado grilletes en ruinas domésticas, testigos mudos de estas prácticas. Entre los castigos más terribles para las esclavas fugitivas estaba la condena a morir en la arena. A diferencia de la imagen idealizada de los gladiadores, Roma utilizaba el espectáculo de la violencia cruel para castigar y aterrorizar. Mujeres esclavas, especialmente las consideradas peligrosas o rebeldes, podían ser sentenciadas a la damnatio ad bestias, a ser arrojadas a las fieras. Esta pena legal se aplicaba a los delitos más graves, como la deserción, el robo, la rebelión o las fugas repetidas, convirtiendo a estas mujeres en víctimas mortales de un show público diseñado para mantener el orden mediante el terror. El historiador Séneca nos acuerda que el Imperio Romano se sustentaba en una estricta jerarquía donde la disciplina social era implacable. En este contexto, el castigo físico y la humillación pública, especialmente para las mujeres esclavas, que eran herramientas destinadas a silenciar su voluntad y someter no solo sus cuerpos, sino también sus identidades. Así, la marca, la cadena y la arena no solo castigaba la fuga, sino que enseñaban, a quienes veían y escuchaban, que desafiar el sistema era un riesgo mortal y socialmente deshonroso. ¿Quieres conocer más historias sorprendentes de aquella época tan fascinante? No olvides suscribirte al canal y acompañarnos en esta inmersión al corazón del Imperio Romano. En la Roma antigua, las personas esclavizadas no tenían derechos legales. Para el sistema romano, huir no era solo un delito, sino una amenaza directa al orden establecido. Las mujeres que se atrevieran a escapar y eran capturadas, especialmente si reincidían, podían sufrir el destino más aterrador, ser entregadas para morir en los juegos, convertidas en simples cuerpos desechables. Estas ejecuciones estaban lejos de ser rápidas o discretas, eran cuidadosamente planeadas para entretener a la multitud.
se les exponía desarmadas ante fieras salvajes, como osos, leones o leopardos, muchas veces desnudas y encadenadas al suelo de la arena. Algunas eran quemadas vivas o asesinadas en representaciones teatrales de mitos, mientras que otras se veían forzadas a pelear entre ellas con armas mínimas, siempre para el disfrute del público. Estas mujeres no tenían entrenamiento de gladiadoras, su destino era la muerte, no la lucha. La crueldad aumentaba porque el castigo además era un espectáculo destinado a humillarlas profundamente. El público romano, acostumbrado a la violencia constante, disfrutaba del sufrimiento de los considerados la capa más baja de la sociedad. En ocasiones, las esclavas eran proyectadas como figuras sacrificatorias o castigadas en actos teatrales, difuminando la línea entre castigo y entretenimiento. Historiadores como Suetonio y Casio mencionan la presencia de mujeres en la arena, enfocándose más en mujeres de élite o gladiadoras femeninas, pero documentos legales e inscripciones confirman que esclavas también fueron víctimas de estas crueles ejecuciones. Para la audiencia romana, esta no era solo justicia, sino una exhibición con un mensaje claro, que el cuerpo esclavo pertenecía al Estado y al amo. Rebelarse, intentar fugarse, podía conducir a la muerte y a la forma más humillante y pública de borrado social. Estas mujeres se convertían en advertencias vivientes, silenciadas por la sangre y los aplausos. Además de la muerte en la arena, que el castigo físico más común para las esclavas fugitivas era la flagelación. En Roma, el látigo no era solo una herramienta de dolor, representaba la autoridad absoluta, el control y la disciplina. Para las mujeres que intentaban escapar, los latigazos eran el castigo más brutal y recurrente, un método destinado a eliminar cualquier signo de desafío de manera pública y definitiva. La ley romana otorgaba a los dueños de esclavos poder total sobre sus cuerpos. Huir era considerado un crimen grave y el castigo podía infligirse tanto en privado como en público. El flagrón, un látigo con varias correas y a veces pesos de metal o hueso, se usaba para castigar sin límites ni regulaciones. No era necesario ningún tribunal para dictar este castigo, el amo decidía la cantidad de latigazos y la severidad, que podía aumentar si la fuga había ocasionado daño económico o vergüenza. Para las mujeres, el castigo no se limitaba a la violencia física. Frecuentemente, los azotes iban acompañados de humillaciones públicas destinadas a arrebatarles su dignidad y su identidad. Después del castigo, muchas veces las esclavas caían derrotadas, con la ropa rota y ensangrentada, exhibidas a la vista de toda la casa o, en casos extremos, en lugares públicos como mercados o talleres, para que otros esclavos vieran el destino de quienes osaban desafiar el orden. Este castigo era parte integral del sistema que buscaba corregir el comportamiento y reafirmar la autoridad del amo sobre la domus. La literatura romana, tanto en sátiras como en poemas de autores como Horacio, Juvenal y Petronio, hace referencia a los latigazos como algo común, reflejando una sociedad en la que la crueldad física no solo era aceptada, sino esperada como norma. En algunas situaciones, los azotes eran solo el comienzo. Podían ser seguidos por otros castigos como las marcas con hierro, las cadenas o trabajos forzados. Pero por encima de todo, el látigo simbolizaba el poder inmediato y absoluto del amo. Entre los castigos más temidos dentro del Imperio Romano estaba el destierro a las minas, una condena que para las mujeres esclavas que intentaban escapar significaba casi una sentencia de muerte en cámara lenta. Aunque los hombres eran los principales destinados a trabajar en canteras y minas, las mujeres no estaban exentas, sobre todo si sus fugas eran persistentes o vistas como un desafío directo a la autoridad. Trabajar en las minas bajo condiciones extremas era una tortura física constante, jornadas largas, falta de alimentos adecuados, exposición a polvos tóxicos y riesgos continuos de accidentes fatales. Esto hacía que la deportación a estos lugares fuera más que un castigo, era un camino seguro hacia una muerte lenta y desesperada. Este tipo de castigo, como los otros que hemos visto, estaba impregnado de mensajes claros y sociales, tal como enseñaba Séneca, en el Imperio Romano. La disciplina brutal y el miedo eran herramientas para mantener la jerarquía y el poder. La esclavitud no solo robaba la libertad, sino que despojaba a las personas, sobre todo a las mujeres, de su cuerpo, identidad y hasta de su humanidad.
En este contexto, el intento de escapar era un acto de resistencia valiente, pero hundido en consecuencias que iban mucho más allá del castigo físico. Era la lucha contra un sistema implacable, diseñado para aplastar cualquier chispa de voluntad. Si quieres descubrir más historias impactantes y lecciones sobre la vida en el Imperio Romano, no olvides suscribirte al canal. La condena, conocida como damnatio in metallum, o destino a las minas, era una de las penas más severas y crueles que el Imperio Romano podía imponer. Esta forma extrema de esclavitud penal estaba reservada para quienes cometían delitos graves, deserción, robo o, en el caso de los esclavos, fugas repetidas. Las minas situadas en provincias como Noricum, Dacia o Cerdeña tenían fama de infames, no solo por las tareas agotadoras, sino también por las durísimas condiciones que ponían en riesgo constante la vida de quienes trabajaban allí. El aire era irrespirable, cargado de polvo y sin ventilación adecuada. El peligro de derrumbes era constante. Los trabajadores esclavizados, armados solo con herramientas rudimentarias, realizaban labores extenuantes, cargar piedras, triturar minerales y limpiar escombros, enfrentando además la exposición a sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo. Para las mujeres, esta realidad era aún más desgarradora. De ellas se esperaba el mismo esfuerzo físico brutal que de los hombres, pero con la vulnerabilidad añadida a la arbitrariedad de los guardias y supervisores, quienes ejercían abusos con total impunidad. No existía supervisión ni protección alguna y la condena solía ser de por vida. La mayoría moría antes de ver la libertad. Las muertes por agotamiento, hambre o heridas eran algo común en esos túneles oscuros. Existen registros que mencionan cómo a los esclavos se les encadenaba juntos, obligándolos a trabajar bajo amenaza de golpes si disminuían el ritmo. Para las esclavas embarazadas, no había piedad. Algunas daban a luz en medio de la penumbra minera, solo para perder a sus hijos poco después, víctimas de la exposición y la ausencia total de cuidados. A diferencia de castigos visibles como la flagelación o la marca con hierro, el exilio a las minas era un castigo de invisibilidad, un borrado intencionado de la persona. Una esclava fugitiva enviada allí estaba condenada a desaparecer sin que nadie volviera a verla. Su dolor y sufrimiento se desarrollaban en un mundo de sombras, lejos de la mirada impasible de la ciudad, pero con una brutalidad y una total deshumanización que pocos podían imaginar. Las diversas formas de castigo que Roma infligía a las esclavas que intentaban huir, la marca, las cadenas públicas, la arena, los latigazos y las minas, revelan un imperio dispuesto a sacrificar la dignidad humana para preservar su rígido orden social. Estas prácticas usaban el miedo como arma, demostrando que el poder se afirmaba a través del dolor visible y del terror público. En ese contexto, el filósofo Séneca nos invita a reflexionar sobre la humanidad de quienes sufren la esclavitud cuando recordó: ¿son esclavos? No, son seres humanos. Quizás esa sea la lección más profunda que nos dejó aquel imperio. Siempre habrá resistencia allí donde la libertad se intente silenciar. ¿Quieres saber qué castigo romano ejemplifica mejor este choque entre autoridad y rebelión? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando estos relatos que revelan la crueldad y valentía en uno de los imperios más poderosos de la historia.